Hola, soy Pian de BL. Hoy seguimos con la segunda parte de La Jaula de Oro. Disfruten los capítulos 9 y 10. La realidad distorsionada. El amanecer entró por las ventanas como un intruso no deseado. Isen no había dormido. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía los documentos esparcidos sobre el escritorio de Adrián. Las transferencias bancarias. Las órdenes de sabotaje. La prueba irrefutable de que todo su mundo había sido una mentira cuidadosamente orquestada. Se había quedado acurrucado en posición fetal sobre las sábanas arrugadas, abrazándose el vientre que apenas comenzaba a redondearse. Dentro de él crecía una vida que nunca había elegido tener. Un bebé concebido bajo engaño. Fruto de vitaminas prenatales disfrazadas de anticonceptivos. El sonido de la cerradura electrónica desbloqueándose lo hizo tensarse. La puerta se abrió suavemente. Adrián entró empujando un carrito de servicio plateado. Iba impecablemente vestido con pantalones de vestir grises y una camisa blanca arremangada hasta los codos. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado hacia atrás. Parecía recién salido de una sesión de fotos para una revista de negocios. Pero lo que helaba la sangre era su expresión. Serena. Casi radiante. Como si la noche anterior no hubiera destrozado todo. «Buenos días, mi amor», dijo con voz suave, empujando el carrito hacia la cama. «Te traje el desayuno. Panqueques de arándanos, como te gustan, y jugo de naranja recién exprimido, con la pulpa que tanto te gusta». Isen lo miró fijamente, buscando algún rastro de culpa, de vergüenza, de algo humano. No encontró nada más que ese brillo obsesivo en sus ojos verdes. «No tengo hambre», murmuró, con la voz ronca de tanto llorar. «Tienes que comer, cariño». Adrián se sentó en el borde de la cama, totalmente relajado. «No solo por ti, sino por nuestro bebé. Los primeros meses son cruciales para el desarrollo. El doctor Andrade me envió una lista completa de nutrientes que necesitas». Acercó el tenedor a los labios de Isen con una sonrisa paciente. «¿Doctor Andrade?», repitió Isen con incredulidad. «¿Ya contrataste a un médico?». «Por supuesto. Es el mejor obstetra de la costa este». Adrián cortó un pedazo de panqueque. «Viene esta tarde para el primer ultrasonido completo. Vamos a poder escuchar el latido del corazón de nuestro hijo». La palabra nuestro fue como veneno en los oídos de Isen. «No es nuestro», escupió Isen, apartando el tenedor con asco. «No fue amor, fue una trampa». Isen lo miró con los ojos llenos de rencor. «Cambiaste mis supresores por vitaminas, Adrián. Me estuviste dando maldito azúcar todos los días mientras yo creía que me estaba cuidando. Me embarazaste a traición». Se señaló el vientre con un gesto brusco. El rostro de Adrián se tensó apenas un segundo. Luego, su expresión se suavizó de nuevo, como si hubiera decidido ignorar esas palabras. «Estás alterado. Es normal en el primer trimestre. Las hormonas te tienen sensible». Dejó el tenedor en el plato y se inclinó para besar la frente de Isen. Él se apartó violentamente. «No me toques, maldito psicópata». Su respiración era errática. El pecho le subía y bajaba con violencia, mezcla de pánico y asco. «Me has manipulado. Me has estado medicando con mentiras cada maldito día». Le escupió las palabras a la cara, temblando. Solo un enfermo haría algo así. Adrián permaneció inmóvil un momento, con la mandíbula tensa. Luego, lentamente, retrocedió. «Está bien», dijo en voz baja. «Entiendo que necesitas espacio. Dejaré el desayuno aquí. Come cuando estés listo». Se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró. «Por cierto, el arquitecto vendrá mañana. Vamos a convertir la habitación contigua en el cuarto del bebé. Pensé que podríamos decidir juntos los colores. ¿Qué te parece un azul cielo suave? O tal vez amarillo pastel, si quieres esperar para saber el sexo». Y salió, cerrando la puerta suavemente tras de sí. El sonido del seguro electrónico activándose resonó como un disparo. Isen se quedó mirando el plato de panqueques. Se veían perfectos. Esponjosos.
con exactamente la cantidad de jarabe de arce que a él le gustaba. Y eso era lo más aterrador de todo. Adrián no actuaba como un secuestrador. Actuaba como un esposo amoroso preparando el desayuno para su pareja. Vivía en una realidad completamente distorsionada donde todo esto era normal. 3 días después. Isen había pasado esos días en un limbo surreal. Adrián seguía actuando como si nada hubiera cambiado. Le traía las comidas. Le hablaba del clima, de los mercados financieros, de los planes para remodelar el jardín. Nunca mencionaba el encierro. Nunca mencionaba la traición. Nunca mencionaba que Isen era un prisionero. Esa tarde, Adrián entró con una sonrisa emocionada. Ven, quiero mostrarte algo. Isen lo miró desde la esquina del sofá, donde estaba hecho un ovillo, abrazándose las piernas con fuerza contra el pecho. Estaba en una postura totalmente defensiva. No hacía nada, solo estaba allí, temblando ligeramente. Sus ojos seguían cada movimiento de Adrián con pánico, sin pestañear, como un animal acorralado que sabe que no tiene escapatoria. El aire en la habitación era tan pesado que costaba respirar. No quiero ver nada. Confía en mí, Adrián extendió la mano. Te va a encantar. Ante la falta de respuesta, Adrián simplemente se acercó. Tomó su mano con firmeza pero sin brusquedad, y lo guió fuera de la habitación. Era la primera vez en 3 días que Isen salía de ese cuarto. Caminaron por el pasillo alfombrado hasta detenerse frente a la habitación contigua. Adrián abrió la puerta con una llave física, empujándola con una expectativa casi infantil. Tachán. Isen entró lentamente, y el aire se le escapó de los pulmones. La habitación había sido completamente transformada. Las paredes estaban pintadas de un azul cielo suave con nubes blancas estarcidas cerca del techo. Había una cuna de madera tallada a mano en el centro, con ropa de cama de algodón egipcio con bordados de estrellas plateadas. Un móvil de lunas y planetas colgaba sobre ella. En la esquina, un mecedor de madera oscura junto a una estantería ya llena de libros infantiles clásicos. El Principito, donde viven los monstruos, el gigante egoísta. Una cómoda con cambiador incorporado ocupaba otra pared. Su superficie estaba ordenada con pañales de tela orgánica, cremas hipoalergénicas y pequeñas pijamas de recién nacido dobladas con precisión militar. Pero lo que realmente destrozó a Isen fue la pared del fondo. Había un mural pintado a mano, un bosque encantado con animales. Ciervos, conejos, búhos. Todos mirando hacia el centro, donde brillaba una pequeña cuna iluminada por luciérnagas. Era hermoso. Era perfecto. Era una pesadilla. ¿Qué opinas?, preguntó Adrián, pasando un brazo por sus hombros. Contraté al mismo artista que hizo los frescos del Metropolitan. Tardó 2 días completos. Isen no podía hablar. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. ¿No te gusta? Adrián frunció el ceño, genuinamente preocupado. Podemos cambiar los colores si prefieres. O el tema. Pensé en un bosque porque es tranquilo, pero si quieres algo más alegre, podemos hacer una sabana africana o un océano con... susurró Isen. ¿Qué? Por favor, Isen se apartó, abrazándose a sí mismo. No puedes hacer esto. No puedes actuar como si esto fuera normal. Adrián ladeó la cabeza, genuinamente confundido. ¿Qué tiene de anormal preparar el cuarto de nuestro hijo? Soy tu prisionero, gritó Isen, señalando la habitación. Esto no es un nido de amor, es una jaula decorada. Me quitaste mi vida, Adrián. Quemaste el barco de mi padre. Sobornaste a mi jefe para que me despidiera. Me embarazaste sin mi consentimiento. La mandíbula de Adrián se tensó. Por un momento, pareció que iba a responder con dureza. Pero entonces, su expresión se suavizó de nuevo, adoptando ese tono paciente que hacía que Isen quisiera arrancarse el cabello. Limpié tu vida de las cosas que te lastimaban, dijo con voz tranquila. Ese trabajo te explotaba. Ese novio te engañaba. Ese apartamento se caía a pedazos. Y el barco. Bueno, tu padre ahora tiene un trabajo mucho mejor en Alaska.
Le di una oportunidad que jamás habría tenido pescando en ese pueblo olvidado. No tenías derecho. Sollozó Isen. No eres Dios para decidir qué es mejor para mí. Adrián se acercó, limpiándole las lágrimas con los pulgares. Tienes razón. No soy Dios. Su voz bajó a un susurro íntimo. Pero soy el hombre que haría cualquier cosa por ti. Incluso las cosas difíciles. Incluso las cosas que me hacen parecer un monstruo a tus ojos. Se arrodilló frente a Isen, posando sus manos sobre el vientre aún plano. Pero esto es real, Isen. Nuestro hijo es real. Y voy a darle todo lo que a mí me faltó. Isen sintió un escalofrío al ver la expresión en el rostro de Adrián. Había algo roto ahí. Algo que iba más allá de la obsesión. ¿Qué te faltó a ti, Adrián? Preguntó en voz baja. Adrián no respondió de inmediato. Sus manos acariciaban el vientre de Isen en círculos suaves, casi reverentes. Todo, murmuró finalmente. Me faltó todo. Esa noche, Isen yacía despierto en la cama mientras Adrián dormía a su lado. El alfa lo había abrazado desde atrás, con una mano posesiva sobre su vientre incluso en sueños. Isen miraba el techo, procesando. Adrián no era solo un psicópata calculador. Era un niño roto en el cuerpo de un hombre poderoso. Y esa combinación era infinitamente más peligrosa, porque significaba que ninguna cantidad de lógica o súplicas lo haría cambiar de opinión. En la mente de Adrián, esto no era un secuestro. Era un rescate. Y Isen estaba atrapado en una fantasía de la que no había salida visible. Al día siguiente, el doctor Andrade llegó a las 3 de la tarde en punto. Era un hombre de unos 60 años, de cabello canoso y modales impecables. Traía consigo un equipo portátil de ultrasonido de última generación. Adrián había preparado el consultorio médico de la mansión como si fuera una clínica privada de élite. Señor Miller, es un placer. El doctor le estrechó la mano con una sonrisa profesional. Felicidades por el embarazo. Isen no respondió. Se recostó en la camilla, mirando al techo mientras el doctor preparaba el gel. Adrián se sentó junto a él, tomando su mano. Isen intentó apartarla, pero Adrián simplemente apretó con más fuerza. Todo va a estar bien, murmuró contra su oído. Vamos a ver a nuestro bebé. El doctor Andrade deslizó el transductor sobre el vientre de Isen. La pantalla se llenó de sombras grises y negras. Ahí está, dijo el doctor, señalando una pequeña forma en el centro. Aproximadamente 10 semanas. Tamaño perfecto para la edad gestacional. Ajustó un dial, y de repente, la habitación se llenó con un sonido rítmico. Rápido. Un latido constante. Isen cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas quemaban bajo sus párpados. Era real. Había una vida dentro de él. Una vida que no había elegido, pero que ahora latía con su propia voluntad, ajena a las circunstancias de su concepción. ¿Lo escuchas?, susurró Adrián. Cuando Isen abrió los ojos, vio que el alfa también lloraba, pero no eran lágrimas de culpa, eran lágrimas de felicidad pura. Adrián se inclinó y besó el vientre de Isen, justo sobre donde el transductor había estado. Hola, pequeño, murmuró contra su piel. Soy tu papá. Y luego, su voz se quebró con algo que sonaba a una promesa y una confesión a la vez. Nunca estarás solo. ¿Me oyes? Nunca pasarás una Navidad en un internado frío mientras tus padres están muertos y los abogados pelean por tu herencia. Nunca te despertarás en un dormitorio vacío el día de tu cumpleaños porque nadie se acordó. Adrián apretó los ojos con fuerza. Su voz temblaba. Siempre tendrás a alguien que vaya a tus presentaciones escolares. Alguien que cure tus rodillas raspadas. Alguien que te lea cuentos antes de dormir. Levantó la mirada hacia Isen, con el rostro surcado de lágrimas. Nuestro hijo nunca sabrá lo que es sentirse abandonado. Te lo juro. Isen lo miró, y por primera vez, vio más allá del monstruo. Vio al niño de 8 años parado en el funeral de sus padres, rodeado de buitres con trajes caros que no lloraban por los muertos sino por la fortuna. Vio al adolescente encerrado en un internado suizo,
contando los días hasta las vacaciones que nunca llegaban. Vio al hombre que había crecido sin saber qué era el amor genuino, confundiéndolo con posesión y control. Y a pesar del horror, a pesar de la traición, a pesar de todo, Isen sintió lástima. Adrián, susurró. El alfa levantó la vista, vulnerable de una forma que Isen nunca había visto. Lo que estás haciendo, lo que me hiciste, no es amor. Es trauma proyectado. Es protección, corrigió Adrián con voz firme. Estoy protegiéndolos a ambos. Me estás asfixiando. Adrián negó con la cabeza, volviendo a besar su vientre. Te estoy sosteniendo. Hay una diferencia. El doctor Andrade, que había permanecido en silencio, carraspeó incómodo. Todo se ve bien con el bebé. Volveré en 2 semanas para el siguiente control. Recogió su equipo rápidamente y salió, claramente aliviado de escapar de la tensión. Cuando se quedaron solos, Adrián ayudó a Isen a limpiarse el gel del vientre con una toalla tibia. Sus movimientos eran suaves, casi reverentes. Vas a ser un padre maravilloso, dijo en voz baja. Lo sé. ¿Cómo puedes saberlo? Preguntó Isen con amargura. Ni siquiera tuve opción. Porque tienes un corazón enorme. Adrián terminó de limpiarlo. Incluso ahora, cuando me odias, puedo ver que ya amas a ese bebé. Lo vi en tus ojos cuando escuchaste su latido. Isen apartó la mirada, porque era verdad. Y lo odiaba. Adrián se inclinó, besando su frente. Algún día me lo agradecerás. Cuando veas a nuestro hijo correr por los jardines, riendo, feliz, seguro, entenderás por qué hice lo que hice. Eso nunca va a pasar, susurró Isen. Ya lo veremos. Adrián sonrió. Esa sonrisa suave que ahora solo le provocaba náuseas. Tenemos toda una vida por delante para demostrártelo. Se enderezó y caminó hacia la puerta. Descansa. Esta noche cenaremos en el jardín. El chef está preparando tu pasta favorita. Y salió, dejando a Isen solo con el eco fantasmal del latido del corazón resonando en sus oídos. Una vida nueva. Una cadena irrompible. Un futuro del que no podía escapar. Isen se cubrió el rostro con las manos y finalmente se permitió llorar. No por él, sino por el bebé inocente que crecía dentro de él. Y por Adrián, el niño roto que nunca aprendió que el amor no se construye sobre cenizas. Pero sobre todo, lloró por sí mismo. Porque una parte diminuta y tóxica de su corazón aún recordaba cómo se sentía ser amado por Adrián Whitmore cuando todavía creía que era real. Y esa parte, pequeña pero persistente, susurraba en la oscuridad. ¿Y si tiene razón? ¿Y si esto es lo mejor que te pudo pasar? ¿Y si aprendes a amarlo otra vez? Isen ahogó ese susurro con fuerza, pero sabía que volvería. Los susurros siempre vuelven en las jaulas doradas, especialmente cuando están construidas con recuerdos de felicidad. Capítulo 10. El escape. Día 1. Martes. Isen había aprendido a leer los patrones. En los 5 días que llevaba prisionero en la mansión, había observado cada movimiento de Adrián con la meticulosidad de un científico estudiando a su depredador. No por curiosidad, sino por supervivencia. Adrián se despertaba a las 5:30 de la mañana. Corría en la caminadora del gimnasio privado durante exactamente 40 minutos. Se duchaba. Desayunaba con Isen. O más bien, lo observaba desayunar mientras él bebía café negro. Y luego se encerraba en videollamadas hasta las 11 de la mañana. Ese martes, sin embargo, algo era diferente. Adrián había salido de la habitación a las 6 de la mañana sin su rutina habitual. A través de la puerta entreabierta, Isen escuchó su voz tensa en el pasillo. No me importa si el ministro de Comercio alemán solo está disponible a esa hora. June. Reprograma la maldita reunión. ¿Qué? Una pausa larga. ¿De cuánto estamos hablando? Mierda. Está bien. Dile a von Richter que estaré en la videoconferencia. Pero necesito estar de vuelta antes de las 3 de la tarde. Isen tiene cita con el nutricionista. Isen cerró los ojos, memorizando cada palabra.
Adrián estaba siendo presionado. Por primera vez desde el encierro, algo era más importante que vigilarlo cada segundo. Una fisura en la armadura. 2:47 de la tarde. La reunión se había alargado. Ethan lo sabía porque podía escuchar la voz frustrada de Adrián filtrándose desde el estudio al otro lado del pasillo. Hablaba en inglés. Luego en japonés básico. Luego de vuelta al inglés con un traductor. Se suponía que la reunión duraría 1 hora. Llevaban casi 9. Ethan permanecía inmóvil en el sillón, con la mirada clavada en el vacío, más allá del cristal de la ventana. No había libros en su regazo, ni distracciones. Simplemente existía. Con los ojos fijos en un punto muerto del jardín, observando cómo el viento mecía las ramas sin verlas realmente. Parecía una estatua de resignación. Un muñeco desconectado de la realidad. Pero era una fachada. Por dentro, cada fibra de su ser estaba alerta. Tensa como una cuerda de violín, aguardando el regreso de su carcelero. No tuvo que esperar mucho. Unos pasos apresurados resonaron al otro lado de la madera y, segundos después, la puerta se abrió bruscamente. Adrián entró como una tormenta, aflojándose la corbata con una mano mientras revisaba su teléfono con la otra. Tenía ojeras pronunciadas y el cabello, normalmente impecable, estaba despeinado de tanto pasarse las manos por él. «Lo siento, amor», dijo Adrián, dejándose caer en el borde de la cama con un suspiro pesado. «Von Richter es un imbécil obstinado. Casi perdemos un contrato de 200 millones por una cláusula ridícula sobre aranceles de exportación». Se dejó caer en la cama con un gruñido, cerrando los ojos. «Cancelé al nutricionista. Reprogramé para mañana». Ethan lo observó en silencio. La máscara de control absoluto se había deslizado. Ya no emanaba esa energía eléctrica y peligrosa que solía llenar la habitación. Solo quedaba el cansancio crudo de un hombre al que el peso de su propio imperio estaba empezando a aplastar. «¿Estás bien?», preguntó Ethan, odiándose a sí mismo por preocuparse. Adrián abrió los ojos, mirándolo con auténtica sorpresa. «¿Me estás preguntando cómo estoy? Olvídalo». Una sonrisa cansada curvó los labios de Adrián. «No. Es dulce. Gracias por preguntar». Se incorporó, desabotonándose la camisa. «Necesito una ducha. Tengo otra llamada con John en 20 minutos y apesto a estrés». Caminó hacia el baño conectado a la habitación, pero antes de entrar, se giró. «¿Quieres cenar algo especial? Le puedo pedir al chef que prepare lo que quieras». Ethan negó con la cabeza. «Estoy bien». Adrián asintió. Dudó un segundo como si fuera a decir algo más, y finalmente entró al baño. El sonido del agua corriendo llenó la habitación. Y Ethan vio su oportunidad. Adrián había dejado su saco de traje colgado en el respaldo de la silla del escritorio. Su billetera de piel de cocodrilo asomaba del bolsillo interior, junto con su reloj Vacheron Constantin que siempre se quitaba antes de ducharse. Ethan se quedó paralizado, mirando esos objetos como si fueran granadas sin seguro. Nunca lo deja así. Nunca es tan descuidado. El sonido de la ducha continuaba. Adrián estaba cantando suavemente, desafinado, algo en francés. Ethan se levantó despacio, cada músculo tenso. Caminó hacia el escritorio con pasos silenciosos, descalzo sobre la alfombra. Tomó la billetera con manos temblorosas. La abrió. Dentro había tarjetas de crédito sin límite, identificaciones, una foto de los dos en París y un fajo grueso de billetes de $100. Las tarjetas son rastreables, pensó con claridad clínica. Pero el efectivo. Contó rápido. $2,000 en efectivo. Miró hacia el baño. El agua seguía corriendo. Adrián seguía cantando. Ethan extrajo todo el efectivo, dejando las tarjetas intactas. Dobló los billetes y los metió en el bolsillo de su pantalón de pijama. 5 minutos después, el agua se detuvo. Adrián salió envuelto en una toalla, con el cabello mojado goteando sobre sus hombros. Al ver a Ethan tan quieto frente a la ventana, su expresión se suavizó con una ternura enfermiza. Se acercó y le besó la coronilla. «Amor»,
murmuró contra su cabello. Voy a tener una llamada larga. Esos alemanes son inagotables y no quiero que me esperes despierto. Suspiró, actuando como si el mayor problema en sus vidas fuera el exceso de trabajo y no el hecho de que tenía a su pareja secuestrada. ¿Estarás bien aquí solito un rato?, preguntó con voz melosa. Si te aburres, puedo pedirle a Yune que te suba el catálogo de muebles para que sigas viendo cosas para el bebé. No quiero que te sientas solo. Sí, respondió Isen en un susurro, sin apartar la mirada vacía del cristal de la ventana. Adrián se vistió rápidamente con un traje impecable. Tomó su saco del respaldo de la silla, sin revisar la billetera, y se acercó a Isen. Se inclinó y le besó la sien. Una caricia posesiva que a Isen le heló la sangre. Si necesitas algo, llámame al intercomunicador. ¿De acuerdo? Isen asintió levemente. Adrián caminó hacia la salida, pero antes de cruzar el umbral, se detuvo. Se giró con una sonrisa beatífica. Esa expresión de padre protector que daba más miedo que sus gritos. Cariño, dijo suavemente. Sé que ahora estás triste, pero recuerda que todo lo que hago es por tu bien. Por el bien de nuestra familia. Sus ojos verdes brillaron con una convicción aterradora. En su mente, no había crimen. Solo amor. Afuera el mundo es peligroso y cruel. Aquí estás a salvo. Estoy construyendo un paraíso perfecto para nosotros y el bebé. Pronto lo entenderás. Les lanzó un último beso al aire. Te amo. Salió. El seguro electrónico se activó con su clic habitual, sellando la jaula una vez más. Isen esperó 30 segundos. 1 minuto. 2 minutos. Luego corrió hacia el inmenso vestidor y escondió el fajo de billetes en un rincón oscuro, detrás de unas cajas de zapatos. Donde nadie miraría. $2,000. Suficiente para llegar lejos. Si encontraba la forma de salir. Día 2. Miércoles, 11:23 de la noche. Isen no podía dormir. Adrián estaba profundamente dormido a su lado, con un brazo posesivo sobre su cintura. Su respiración era profunda y regular. Isen se quedó mirando el techo en la oscuridad, pensando, necesito un plan. Necesito saber cómo salir de esta habitación sin activar las alarmas. Recordó algo que Adrián le había dicho casualmente semanas atrás. La mansión tiene el sistema de seguridad más avanzado del país. Sensores de movimiento en cada pasillo, cámaras en cada habitación excepto los baños, y cerraduras biométricas en todas las salidas. Ni una mosca entra o sale sin que yo lo sepa. Excepto los baños. Isen giró la cabeza lentamente hacia la puerta del baño. ¿Había cámaras dentro? Adrián había dicho que no. Pero, ¿podía confiar en eso? Necesitaba verificarlo. Y necesitaba ayuda. Alguien que conociera el sistema por dentro. Yune. Día 3. Jueves, 3:45 de la tarde. Adrián había salido físicamente de la mansión por primera vez desde el encierro. Una reunión de emergencia en Manhattan. Antes de irse, había entrado a la habitación con expresión tensa. Tengo que ir a la sede corporativa. Es urgente, le dijo a Isen. Yune se quedará en la mansión. Si necesitas cualquier cosa, él te la traerá. ¿De acuerdo? Isen asintió. Adrián se inclinó y lo besó, lento y posesivo, impregnándolo con sus feromonas. Volveré antes de la cena. Te amo. No esperó respuesta. Salió de la habitación y Isen escuchó sus pasos apresurados bajando las escaleras. 15 minutos después, el rugido del Bentley se alejó por el camino de grava. Isen esperó otros 10 minutos. Luego caminó hacia la puerta y tocó el intercomunicador. ¿Yune? ¿Estás ahí? Señor Miller. ¿En qué puedo ayudarlo? Necesito antiácidos. Tengo mucha acidez y no encuentro en el botiquín. Por supuesto. Se los llevaré de inmediato. 5 minutos después, la puerta se abrió. Yune entró con una caja de antiácidos y un vaso de agua. Su rostro era una máscara impenetrable. Espero que le alivie el malestar, señor. Hizo una reverencia corta y giró sobre sus talones para marcharse.
June, espera. El hombre se detuvo con la mano en el pomo de la puerta, pero no se giró. Sí, señor. Isen se sentó en el borde de la cama. Sabía que la histeria no funcionaría con un hombre así. Necesitaba conectar de humano a humano. June, ¿tú tienes familia? La pregunta hizo que el guardaespaldas se tensara. Se giró despacio. Había un destello de cautela en sus ojos. No suelo hablar de mi vida privada, señor. Solo respóndeme eso. Por favor, insistió Isen. Sus ojos comenzaron a llenarse de una capa líquida y brillante. ¿Tienes a alguien esperándote en casa? June lo miró. Vio la fragilidad del Omega. La tristeza infinita en esa mirada que intentaba ser valiente. La máscara del soldado se agrietó 1 milímetro. Sí, respondió finalmente. Tengo esposa. Y 2 hijos. Isen asintió, tragando el nudo en su garganta. ¿Los amas? Más que a mi vida. Entonces dime algo, June. Isen se puso de pie y dio un paso hacia él. Si tú amaras a tu esposa con locura, ¿la encerrarías en un cuarto? ¿Le quitarías el teléfono para que no pudiera hablar con su madre? ¿La obligarías a gestar un hijo tuyo si ella te tuviera miedo? June apretó la mandíbula. El señor Whitmore, él cree que es lo mejor. Él solo quiere proteger a su familia. Tú eres un padre, June. Tú sabes la verdad, le replicó Isen con voz temblorosa. Mírame a los ojos y dime, si tú le hicieras esto a tu mujer, ¿ella te amaría? ¿O te tendría terror? June guardó silencio. Bajó la mirada, incapaz de sostener la vista del Omega. Ella me tendría terror, admitió en un susurro ronco. Yo le tengo terror, susurró Isen. Una sola lágrima se escapó finalmente. Y no quiero que mi hijo nazca en una jaula. No quiero que conozca a su padre a través del miedo. Tú eres un buen hombre, June. No dejes que esto pase. El silencio se alargó, pesado y denso. Finalmente, June soltó un suspiro largo, como si se quitara una armadura invisible. Por favor, la voz de Isen se quebró. Sé que eres leal a Adrián. Pero esto, lo que está haciendo, no está bien. Tú lo sabes. June cerró los ojos brevemente. Mi trabajo es proteger al señor Whitmore. Incluso de sí mismo, si es necesario. Pero no puedo traicionarlo ayudándolo a escapar. No puedo. No te estoy pidiendo que traiciones a Adrián. Te estoy pidiendo que me des información. Solo eso. El resto lo haré yo. June lo miró durante un largo momento. ¿Qué quieres saber? Las cámaras. Adrián dijo que no hay cámaras en los baños. ¿Es verdad? Es verdad. El señor Whitmore respeta ciertos límites. Los baños son privados. No hay cámaras de video ni de audio. ¿Y los baños tienen ventanas? Algunos sí. Pero todas tienen sensores de apertura conectados a la alarma. El corazón de Isen se hundió. Entonces es imposible. No dije eso. Isen levantó la vista bruscamente. June caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines. Hay un baño en esta suite. Tiene una ventana alta, cerca del techo. Es pequeña. Probablemente de 60 por 60 centímetros. Cuando instalaron el sistema, ese baño era un armario. La ventana no se catalogó como punto de salida porque es demasiado pequeña para un adulto promedio. June se giró lentamente. Pero usted no es promedio, señor Miller. Es delgado. Podría caber. Isen sintió que el aire regresaba a sus pulmones. ¿Estás diciendo qué? No estoy diciendo nada, June lo cortó con voz firme. Solo estoy respondiendo su pregunta sobre las cámaras. Caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. Si alguien hipotéticamente escapara por esa ventana, caería a los jardines traseros. Hay un sensor de movimiento en el césped, pero tiene un punto ciego de 3 metros junto al muro de piedra oriental. Alguien podría correr por ese punto ciego hasta la puerta de servicio trasera, que solo tiene cerradura mecánica. Gene. Pero, continuó el asistente, el señor Whitmore tiene recursos ilimitados. Lo encontrará en menos de una semana, señor Miller. No importa a dónde vaya.
Usted tiene un arma que nadie más tiene. El señor Whitmore puede aplastar a cualquier enemigo, pero ante usted, es débil. Lo mejor que puede hacer es usar la única carta que tiene a su favor. Ya sabe cuál es. Isen lo miró, atónito. No sé de qué hablas. Sí lo sabe. Lo supo en el momento en que él perdió la razón por usted. Y salió, cerrando la puerta suavemente. Isen se quedó inmóvil. ¿La única carta que tengo a mi favor? ¿Qué poder puedo tener yo? Miró hacia el baño, luego hacia la ventana, y finalmente, hacia su propio reflejo en el espejo. Vio a un hombre asustado, pero también vio al hijo de un pescador que había sobrevivido a todo. Tengo que salir de aquí, decidió. Aunque sea solo para probar que puedo. Día 4. Viernes, 2:34 de la madrugada. Isen no podía esperar más. Adrián estaba profundamente dormido. Había tomado melatonina para ayudarse a descansar. Era ahora o nunca. Isen se deslizó fuera de la cama con movimientos milimétricos. El colchón no crujió. Adrián murmuró algo en sueños, pero no despertó. Isen caminó descalzo hacia el vestidor. Buscó a tientas en el rincón oscuro hasta que sus dedos tocaron los billetes. Los metió en su bolsillo. Se dirigió al baño. Cerró la puerta con suavidad y trabó el pestillo. Solo entonces se atrevió a soltar el aire. Allí estaba, la ventana alta. Exactamente como Yune había descrito. Arrastró el taburete del tocador. Se subió con cuidado. Empujó la ventana. Estaba atascada. Empujó más fuerte. Crack. Se abrió con un chirrido suave. Isen se quedó congelado, escuchando. Nada. Adrián seguía durmiendo. Asomó la cabeza. El aire fresco le golpeó el rostro. Olía a rocío y libertad. Abajo, a unos 3 metros, estaban los arbustos. Un aterrizaje doloroso, pero sobrevivible. Puedo hacerlo. Tengo que hacerlo. Metió primero los brazos. Luego la cabeza. Sus hombros apenas cabían. Se retorció, empujando con los pies. La ventana le raspó la piel. Sintió algo húmedo, tal vez sangre, pero no se detuvo. Medio cuerpo fuera. Otro empujón. Las caderas atascadas. Vamos, vamos. Un último empujón desesperado y salió disparado. Cayó de cabeza hacia los arbustos. El impacto le sacó el aire. Las ramas le arañaron la cara, el cuello y los brazos. Pero estaba afuera. Estaba libre. Se puso de pie tambaleándose. Miró hacia arriba, hacia la ventana abierta. Y luego corrió. Corrió hacia el muro de piedra oriental. 3 metros de punto ciego. Sus pies descalzos golpeaban el césped húmedo. El frío le quemaba los pulmones. Vio la puerta de servicio al fondo. Corrió más rápido. Alcanzó la puerta. Agarró la manija oxidada. Giró. La puerta se abrió. Isen salió corriendo hacia la oscuridad del camino de servicio. No miró atrás. No podía. Corrió durante 20 minutos antes de detenerse, jadeando bajo un árbol. Piensa, piensa. La autopista principal estaba a unos 3 kilómetros. Desde allí podría hacer autostop. Llegar a la ciudad. Perderse entre la gente. Isen comenzó a caminar, abrazándose contra el frío. Cada paso era una victoria. Cada metro de distancia, un acto de desafío. Y en algún lugar de la mansión, Adrián Whitmore dormía tranquilamente, sin saber que su pájaro acababa de escapar. Sin saber que cuando despertara, su mundo perfecto se habría hecho pedazos. La cacería apenas comenzaba. 6:47 de la mañana. Adrián despertó en una cama vacía. Su mano buscó instintivamente el cuerpo cálido de Isen. Nada. Abrió los ojos. La habitación estaba en silencio. ¿Isen? Silencio. Se levantó y caminó hacia el baño. Vacío. Miró hacia la ventana alta. Abierta. El mundo se detuvo. Adrián sintió un escalofrío recorriéndole la columna vertebral. No. Corrió hacia la ventana. Se subió al taburete.
Vio los arbustos aplastados, las gotas de sangre en las ramas. No. Saltó del taburete y corrió hacia la puerta. La abrió de golpe. Foner. Gritó con una voz que no sonaba humana. Foner, ahora. El jefe de seguridad apareció corriendo. ¿Señor? Isen se fue. La voz de Adrián temblaba de pánico y furia. Escapó. Activa a todo el equipo. Quiero los vehículos, los drones térmicos y los perros. Quiero cada maldito centímetro de esta propiedad revisado. Ahora. Yune tragó saliva. Sí, señor. Movilizaré a los hombres de inmediato. Y Yune, Adrián lo agarró por el cuello de la camisa, jalándolo con violencia. Si no lo encuentro, si algo le pasa, si está herido, asustado o tiene frío. No terminó la frase. La locura en sus ojos verdes lo decía todo. Si él sufre, tú mueres. Yune asintió, rígido. Lo traeremos de vuelta, señor. Adrián lo soltó y corrió hacia su escritorio. Marcó un número que solo usaba para desastres corporativos graves. Centro de Inteligencia Privada. Código. Ritmo. Prioridad 0, dijo Adrián con voz gélida. Mi prometido ha desaparecido. Quiero acceso a todas las cámaras de tráfico de la ciudad. Reconocimiento facial en terminales de autobuses. Y rastreo de tarjetas en tiempo real. Señor Whitmore, hackear la red de la ciudad tomará tiempo y costará el triple. No me importa el costo. Rugió Adrián, golpeando el escritorio. Compren a quien tengan que comprar. Quiero ojos en cada calle. Una pausa breve. El miedo al dinero de Adrián pesaba más que la ley. Entendido. Iniciando escaneo biométrico. Mientras Adrián describía a Isen con una precisión escalofriante, una sola frase resonaba en su mente como un mantra de mente. Lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar. Y cuando lo haga, nunca, nunca más lo dejaré ir. Aquí la parte 2. Gracias por su paciencia mientras aprendo a editar para ustedes. Nos vemos muy pronto en la parte 3.